Bueno, que decía que muchas gracias a vosotras por invitarme a este encuentro mañanero. Insisto que hay que tener muchas ganas para, para veros apuntados. Gracias a todos los que participáis y os habéis unido a esta pequeña fiesta matutina. Y espero, bueno, no defraudar. Vamos a tratar un tema que a mí me parece que es apasionante. Es apasionante porque creo firmemente que el futuro de la diferenciación de las marcas pasa precisamente por ofrecer una excelente experiencia de cliente. Este es un tema que, bueno, todos sabemos que está razonablemente de moda, al menos durante los últimos años, pero me temo que en muchas ocasiones se trata a un nivel pues tremendamente táctico, ¿no? Y a veces se deja que sean personas de los departamentos de marketing o personas a veces, bueno, pues de otras áreas, pues de atención al cliente o en espacios a veces indeterminados, quienes se vayan ocupando poco a poco de esta disciplina. Pero precisamente por el gran peso estratégico, por el gran nivel de aporte de valor que desde luego tiene esta disciplina en la diferenciación de la marca y cada vez más la va a tener, pues creo que desde luego es un tema que ha de tratarse sin ninguna duda en los comités de dirección y creo también, por el contexto en el que nos encontramos y en la institución que nos encontramos hoy, debería ser una materia a tratar en los consejos de administración. Yo en mi experiencia actual, desde luego, lo que os puedo asegurar es que este es un tema que está tanto en la agenda del comité de dirección como en la agenda del Consejo de Administración. He preparado una pequeña presentación que me va a llevar unos 20 minutos aproximadamente, bueno, pues a hacer el recorrido, porque creo que nos puede ayudar, bueno, pues a dar algunas claves muy, yo diría que muy básicas, pero básicas en el sentido de que son las fundamentales que al menos debemos conocer y quizás a partir de esos datos pues podamos abrir después un debate sobre los aspectos que os interesen. También os anticipo que esta es una disciplina, como digo, en general, bueno, conocida desde el punto de vista de los grandes titulares, pero poco conocida luego en el aterrizaje. Así que sentíos completamente libres de preguntar y de hacer las reflexiones al nivel que sea y digamos y con el nivel de detalle que os apetezca, porque primero es un tema que me apasiona y por tanto estoy encantado de compartir con vosotros mi experiencia para lo que pueda servir y porque creo que además es fundamental que vayamos haciendo pedagogía en esta cuestión. Así que dadme un segundito, voy a intentar aquí compartir la presentación. Vamos a ver. Quiero pensar que lo estáis viendo. ¿Sí lo veis? Sí, perfecto. Dadme un segundito porque por alguna extraña razón no me deja compartirla en modo visión, presentación con diapositivas. Lo voy a poner desde aquí. Pues venga. Teóricamente deberíamos de estar viéndola. Bueno, como os decía, básicamente la experiencia de cliente suele en general gestionarse y tratarse desde un punto de vista tremendamente táctico. Sin embargo, me gustaría compartir con vosotros algunos datos que os van a ayudar a entender, a quienes no hayáis reflexionado sobre este tema antes, por qué es tan importante que lo elevemos, ¿no?, de categoría y por qué es tan importante que realmente esto empiece a formar parte de las agendas de los comités de dirección y también de los consejos de administración. Fijaos, a mí me gusta mucho echar un vistazo siempre a cuáles son las tendencias y los grandes datos que aportan las grandes consultoras. Las grandes consultoras internacionales casi siempre nos ayudan a entender bien cuál es el impacto que una determinada cuestión pues, está teniendo lógicamente a nivel global. Luego, lógicamente, hay que ser capaces de aterrizar esto a la realidad, pues a veces de nuestro país, o a la realidad de una pyme de nuestro país, o a la realidad de una organización que tiene unas características muy singulares. Pero creo que estos datos, como digo, nos ayudan a poner un poco de contexto. Fijaos, Price nos dice en un estudio sobre precisamente la experiencia de cliente que la experiencia de cliente, una excelente experiencia de cliente es un factor clave a la hora de tomar una decisión de consumo, una decisión de compra. Vemos en el mapita de la izquierda el porcentaje de personas o de potenciales clientes que dicen sentirse influidos por la experiencia de cliente a la hora de tomar una decisión. Vemos que el dato más bajo
está en Japón, donde hablamos de un 31%, pero en Europa está claramente por encima del 60% y en América pues está en el entorno de aproximadamente el 80%. Hay otro dato que a mí me gusta mucho también compartir, luego os vamos a compartir la presentación, si Eva y Mónica no tienen inconveniente, yo, vamos, desde luego os la comparto para que veáis en detalle todos estos gráficos que os presento, pero como os decía, hay otro estudio del Boston Consulting Group, que sabéis que es un gran referente en estos temas, que nos dice que una excelente experiencia de cliente nos puede ayudar a trabajar en 3 ámbitos que a todas las compañías y a todos los consejos de administración nos preocupan muchísimo. Por una parte, en el potencial incremento de las ventas. Antes veíamos un poco el dato de la propensión a la compra. Aquí hablamos directamente ya de incremento de ventas, ¿no? Una excelente experiencia de cliente puede incrementar hasta un 20% las ventas. Hay otro elemento que nos suele preocupar mucho, que es el de la eficiencia. Bueno, pues vemos que nos puede ayudar también a reducir hasta un 25% los costes. Y luego algo que nos preocupa y nos ocupa mucho a la gente que estamos muy vinculada al mundo del negocio y al mundo del marketing, ¿no? Que son los niveles de recomendación, hasta qué punto nuestros clientes pueden recomendar precisamente nuestras marcas. Pues fijaos que una excelente experiencia de cliente puede incrementar hasta un 40% los niveles de recomendación. Hay otros datos que son muy interesantes. En este caso, os traigo aquí un dato de Think with Google, que es una especie como de think tank que habla precisamente del mundo, precisamente del comercio electrónico, pero también de las experiencias del consumidor. Nos dice que en general la gente está dispuesta a recomendar a una marca cuando el servicio que ofrece se lo ofrece de una manera fácil, rápida y que además se lo resuelven en una primera atacada. Este es un dato especialmente relevante para entender bien cómo podemos implantar en nuestras organizaciones mecanismos y metodologías precisamente para mejorar de manera clara nuestra experiencia de cliente. Esto, de alguna manera, va más allá de grandes declaraciones y de grandes, bueno, incluso propósitos y misiones en el que solemos decir que las personas están en el centro de nuestras decisiones o que los clientes están en el centro de nuestras decisiones. Bueno, realmente tenemos que tener una metodología que nos permita medir y saber cómo estamos implantando esa experiencia de cliente. Y bueno, pues normalmente pues trabajamos en el entorno del mundo de los indicadores, los famosos KPIs, ¿no? ¿Cuáles son los que se manejan habitualmente en el ámbito de la experiencia de cliente? Pues fijaos, hay uno que es el que más conocemos todos, porque seguro que hemos participado en alguna ocasión e incluso en nuestras propias organizaciones lo hemos puesto en marcha, que es el que aparece a la izquierda de la pantalla, que es el indicador de satisfacción, el CSAT, ¿no? el Customer Satisfaction Score. Bueno, pues sí, que es hasta qué punto está usted satisfecho con nuestra marca o con el servicio que le hemos ofrecido. Sin embargo, ese es un indicador que nos ofrece desde luego una perspectiva interesante, pero no completa de la experiencia de cliente que estamos aportando a nuestros clientes. Hay otros 2 indicadores que son muy importantes a la hora de medir esta experiencia de cliente. Permitidme que me vaya al de la derecha del todo, que es el NPS. De este seguro que habéis oído hablar también, porque es el que está de moda. Es decir, es que rara ya es la organización que no tiene implantado una metodología de medición basada en el NPS, que luego si queréis os puedo contar, si alguno no sabéis exactamente en qué consiste, os lo puedo contar porque es muy sencillo de entender, que básicamente lo que mide es la recomendación, hasta qué punto nuestros clientes recomiendan nuestra marca y entender pues, si entre nuestros clientes hay muchos promotores o hay muchos detractores. Esto es muy importante conocerlo precisamente porque nos va a permitir variar de manera significativa la manera que tenemos de afrontar precisamente la experiencia del cliente. Pero fijaos, si hay un indicador importante y un buen predictor bueno, pues de la lealtad, de la fidelización de un cliente y de la potencialidad de que ese cliente vuelva a contratar con nosotros o a comprar nuestro producto, es el que está en el centro, que es el CES, ¿no? El Customer Effort Score. Esto lo que mide es hasta qué punto nuestro cliente ha sido capaz de tener ese servicio que yo os decía antes, rápido, eficaz y resuelto. Es decir,
El cliente entiende en muchas ocasiones que pueda tener dificultades. El cliente entiende que en un momento dado tenga que echar mano del departamento de atención al cliente. Lo que no entiende es que tardemos en resolverle su problema o que seamos muy farragosos a la hora de prestar los servicios convencionales. Con lo cual, una buena manera de medir la experiencia del cliente puede ser precisamente una combinación de estos tres indicadores y además hacerlo en todos los puntos de contacto que tenemos con el cliente. Pero de ese tema vamos a hablar enseguida. Bueno, esto ha sido así a lo largo de los últimos años, es algo que, como os decía, está muy presente en el día a día, pero bueno, pues claro, decíamos que esta charla pretendía dar una perspectiva post-COVID. Pues efectivamente el COVID llegó hace algo más de un año ya a nuestras vidas. La experiencia de cliente empieza a estar tremendamente intermediada por la tecnología, hasta el punto de que, bueno, leía ayer precisamente en LinkedIn un comentario de una persona que conozco de Estados Unidos que decía que era la primera vez, esta persona está en Chicago, y decía que era la primera vez ayer que tenía una reunión física con un cliente después de un año. Pues fijaos cómo le ha cambiado a esta persona que se dedica al mundo de la consultoría su relación precisamente con su cliente. Y si nos ponemos en el modo perspectiva del cliente de esta persona, pues veremos que efectivamente su experiencia ha cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que nos dicen de nuevo las grandes consultoras alrededor de este fenómeno que ha sido el de la pandemia y aterrizado al mundo de la experiencia de cliente? Pues que realmente lo único que ha ocurrido ha sido una aceleración muy brusca de una tendencia que ya venía planteándose desde hace ya 25 años, que llevamos hablando de digitalización y recientemente, en los últimos quizás 10 o 15 años, de transformación digital. Y aquí lo que plantean esta compañía, en este caso Accenture, este estudio, es una frase que a mí me ha gustado, no porque sea especialmente poética, como podéis ver ahí, pero porque creo que marca realmente el cambio de paradigma en la relación y en el modo de relacionarnos con el cliente. Y es que los clientes, y todos somos clientes de otras marcas, hemos llegado al convencimiento de que si puedo hacer una cosa online, la voy a hacer online. Esto es así. Y no hay vuelta de hoja. Y una vez que hemos entrado en esta dinámica, claro que cuando volvamos a la normalidad, que espero que en algún momento lleguemos, pues claro que habrá determinados aspectos que vuelvan a una cierta normalidad pre-COVID. Pero la realidad es que va a haber muy pocas personas y muy pocos clientes que vayan a optar por soluciones claramente offline cuando tienen la posibilidad de resolver sus necesidades de manera online. Fijaos hoy, ¿no? Este Coffee Learn que ha organizado el Instituto de Gobernanza Empresarial, pues va a ser difícil, no sé, esto os lo dejo aquí encima de la mesa, no sé si Eva o Mónica habéis reflexionado sobre esto, pero va a ser difícil que volvamos a una situación en la que la gente a lo mejor esté dispuesta a estar a las 8:15 de la mañana en algún lugar para charlar de este tipo de cosas, porque la reflexión que se hará, o yo la que me haré por lo menos, es, oye, ¿por qué tengo que estar yo a las 8:15? En mi caso yo vivo en Madrid, ¿no? En el centro de Madrid, que esto supone que me tengo que salir de mi casa al menos 45 minutos antes, pudiendo tener acceso a este tipo de información y de relación a través del entorno digital. Bueno, este es un pequeño ejemplo de lo que seguro que nos estamos enfrentando todos en nuestras distintas responsabilidades. Bueno, las consultoras, pues normalmente, claro, suelen poner encima de la mesa un problema para luego ofrecer una solución que casualmente suelen ofrecer ellos mismos. Está bien porque de eso viven. ¿Qué nos plantea compañías como Accenture ante esta realidad? Pues nos dicen desde el punto de vista, por ejemplo, de la experiencia del cliente, pues que es importante pensar en desarrollar estrategias inmersivas, como pueda ser esta que estamos teniendo hoy, este encuentro que estamos teniendo hoy respondería precisamente a esa recomendación de Accenture, o incluso invertir en espacios y en tecnología, planteada esta tecnología en términos de realidad aumentada o virtual. Bien, yo esto soy consciente de que esto vale para determinados modelos de negocio, pero no necesariamente para todos. Lo que sí vale
para todos los modelos de negocio es esta segunda parte de las recomendaciones de Accenture, que tienen que ver más con activar nuestra capacidad de escucha y de entender bien a nuestros clientes, ¿no? Y por tanto, pedir a las organizaciones que se conviertan en buenos oyentes, ¿no? Que activen esa escucha de las expectativas de sus clientes. Desde luego aprender de ellos y desde luego, por supuesto, bueno, pues, enfocar la experiencia allá donde estén las expectativas precisamente de nuestros clientes. Os hablaba antes de los puntos de contacto que tienen, ¿no?, los clientes con nosotros. Lo importante que es evaluar esos puntos de contacto en todos los momentos, ¿no? Podemos estar haciendo una labor maravillosa en el departamento comercial y estar cargándonos completamente la experiencia del cliente, pues no sé, en el departamento de postventa, por poneros un ejemplo, ¿no? O cuántas organizaciones, y esto en el mundo de la pyme pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que nos podemos encontrar con que en nuestra experiencia como cliente con una determinada pyme, pues cuando interactuamos con una persona nuestra experiencia es maravillosa y cuando interactuamos con la persona que está justo al lado, la experiencia es lamentable. Pues fijaos, cuando el cliente hace el balance de cuál ha sido su experiencia, desafortunadamente, y esta es una gran mala noticia, lo siento, pero es que es así, el cliente se va a quedar con el balance de la experiencia lamentable, no de la experiencia maravillosa, porque su expectativa, como vamos a ver después, va a ser siempre muy, muy alta. Aquí os planteo también un recorrido de esta cadena de valor o de este Customer Journey, que habréis oído en muchas ocasiones, de los distintos puntos de contacto que puede tener una organización. Esto no es muy, muy detallado ni va a responder a la realidad de todas las organizaciones. Es solo un modelo de Customer Journey, pero para que veamos hasta qué punto el grado de digitalización ha venido para quedarse en muchos de los aspectos, ¿no? Fijaos, por ejemplo, en el mundo B2B, no sé si alguno de vosotros pues, estáis en ese entorno, me decían hace relativamente poco en una charla similar a esta que tenía en Latinoamérica, me decían, claro, la parte de la negociación y el cierre es prácticamente imposible gestionarla en el contexto digital. Pues fijaos lo que dice este Customer Journey, pues dice que la digitalización está presente, pero además de una manera tremenda en estos momentos, en el momento de la negociación y del cierre. Porque de nuevo, recordad aquella frase de Accenture, si lo puedo hacer online, lo haré online. Y el cliente lo que está esperando es que lo hagamos en este entorno. Bueno, en este punto lo que nos quedaría por reflexionar, y lógicamente no voy a ser muy detallado aquí, es cómo puedo operativizar, cómo puedo hacer que ocurra que esta experiencia de cliente sea realmente estupenda en mi organización. Pues hay muchas maneras de afrontarlas. Yo os comparto aquí una hoja de ruta que propone la consultora Deloitte. Tiene 16 pasos y por tanto no me voy a parar en todos ellos. Solo voy a destacar 3, si me permitís, porque creo que son quizás los más importantes, porque son los que de alguna manera determinan el carácter cultural y transversal de la experiencia del cliente. El primero es que no basta con conocer tu experiencia de cliente o la experiencia de tu cliente con tu marca. Tienes que conocer también el Customer Journey de tu cliente con sus clientes, sobre todo en los modelos B2B. Es decir, tenemos que llevar el nivel de esa escucha que nos proponían otra consultora hace 3 o 4 slides a un nivel de empatía máxima. Realmente tenemos que entender muy bien a nuestro cliente si queremos ofrecerle una experiencia de cliente magnífica. Y luego, los 2 últimos puntos, bueno, el punto 14 y el punto 16, importante, tiene que ver con precisamente hasta qué punto, primero, nos creemos este discurso y estamos dispuestos a invertir en ello a través de nuestros propios empleados. Estamos formando a nuestros empleados en esa experiencia de cliente, estamos generando la cultura precisamente de experiencia de cliente en nuestros empleados. Frecuentemente gastamos mucho en consultoría, en tecnología, incluso en desarrollo de productos, que solemos hacer grandes esfuerzos, pero se nos suele olvidar de manera muy habitual que al final la experiencia de cliente tiene mucho de ese toque personal y si no tienes a una plantilla, a unos empleados absolutamente comprometidos con esta materia, pues difícilmente la organización, como dice el punto 16,
de esta hoja de ruta, pues difícilmente va a respirar cliente, que esto es lo que marca la diferencia. Y hay muchas maneras de abordar y de hacer pequeñas cosas que se pueden poner a trabajar. Yo os traigo aquí tres casos muy concretos que me parecen buenas prácticas. Me he permitido autocitarme porque no puedo evitar tener mi momento de publicidad en la experiencia del centro, que luego os contaré. Me perdonáis este momento de publicidad no pagada. La primera reflexión es de una compañía americana. Graco es una compañía industrial B2B y que le da tanta importancia a la experiencia del cliente que ha desarrollado un programa corporativo al que le ha puesto el nombre de A+, bueno, ellos lo llaman A+, Service, dice to every customer, every time, que lo que pretende es vincular su cultura interna, la cultura de la compañía de Graco, con la cultura de sus distribuidores, porque ellos no venden directamente, venden a través de distribuidores. Bueno, pues a través de este programa están llevando el concepto de experiencia de cliente a multitud de pequeñas y medianas empresas por todo el mundo. Bueno, es una manera de trabajar precisamente la experiencia de cliente y además de ser verdaderos embajadores de esta dinámica. Y luego os he traído dos casos del ámbito asegurador. Uno, que es el que os decía que me autocito, que es el de la mutualidad de la abogacía. Pues os decía que era muy importante vincular a los empleados con la experiencia de cliente. Bueno, pues en nuestro caso, por ejemplo, incentivamos la experiencia de cliente. Todo nuestro departamento comercial tiene, por supuesto, como todo el mundo, objetivos, digo, todo el mundo que se dedica al ámbito comercial, claro, tiene objetivos comerciales que son, bueno, pues razonablemente ambiciosos, retadores, bueno, pues como todos ya sabéis que se ponen este tipo de objetivos. Pero hemos decidido que a partir de este año precisamente poner una especie como de candado en su retribución. No vale vender a cualquier precio, no vale hacerlo con una calidad que no sea la excelente, la que estamos buscando. En este caso lo que estamos haciendo es que para que uno pueda tener acceso, lógicamente, a su retribución por ventas, tiene que tener un alto nivel de satisfacción y de recomendación por parte de los clientes que tiene asignados. A esto le llamamos nosotros incentivar la experiencia de cliente. Luego hacemos muchas otras cosas para, digamos, imbuir a toda la organización de esta cultura de la experiencia de cliente. Pero os traigo solo este pequeño caso para vuestro conocimiento. Y luego hay otro que me parece que es magnífico, es esta compañía Liberty Seguros, es una gran compañía a nivel global, que ellos lo que hacen es retribuir la insatisfacción, que esto en sí mismo parece como una paradoja, ¿no? Pero es muy sencillo. Ellos tienen perfectamente claro que su elemento diferencial está en la experiencia del cliente, que un cliente de Liberty Seguros tiene que seguir eligiendo a Liberty Seguros porque el servicio que están ofreciendo es excelente. Y lo que hacen es que si no están a la altura de las expectativas, directamente, de alguna manera, retribuyen o indemnizan a su cliente. Un ejemplo clarísimo es por ejemplo, el de los seguros de autos. Cuando uno se queda con el coche tirado en mitad de una autopista o en mitad de una carretera, el tiempo parece que no pasa, ¿no? Hasta que llega la grúa y llega el mecánico para resolverte el problema que tienes. Bueno, pues Liberty Seguros tiene acordado con sus clientes y también con sus proveedores, porque ellos no tienen las grúas, pues un nivel de servicio. Pongamos que es media hora. De tal manera que si en media hora no ha llegado la grúa, bueno, pues realmente son conscientes de que están generando una insatisfacción en sus clientes. Pues Liberty Seguros hace una cosa muy sencilla y es que la penalización que tiene directamente sobre su proveedor la dedica a retribuir de manera directa al cliente. Con lo cual, pues imaginemos, si hay una penalización pues, de 50 euros, vamos a suponer, porque ese servicio no se ha producido en el momento que estaba establecido, esos 50 euros van directamente a retribuir y a compensar al cliente final, que es el que se ha quedado sin este servicio. La forma en la que lo hacen pues es muy diversa. Puede ser desde un cheque, digamos, de 50 euros para comprar en Amazon o unas entradas para el cine o un descuento en el siguiente recibo que se pueda producir. De tal manera que el cliente final entiende que hay un compromiso por parte de la marca en cuanto a la calidad y a la experiencia del cliente y entiende además que si hay incumplimiento, pues desde luego se va a compensar.
Y estoy terminando ya enseguida, pero quería compartir con vosotros estas reflexiones. Good Rebels es una agencia española, está presente en varios países, pero son una agencia, una consultora del entorno digital que a mí siempre, bueno, a mí me encanta, la verdad. Hace poco, de hecho, invitábamos a su CEO a un evento del Instituto de Gobernanza Empresarial y casi siempre suelen tener mensajes muy sencillitos, pero que son demoledores. Y en una presentación en la que participaba con ellos hace unos días, pues vi estas slides y con permiso de los señores de Good Rebels me he permitido traerosla porque creo que nos va a ayudar a entender bien también este concepto de la experiencia del cliente. A la pregunta de con quién nos comparan nuestros clientes, en muchas ocasiones no sabemos con quiénes nos comparan. Fijaos, yo me dedico a un sector que es el asegurador, pero que lo que gestionamos son los dineros de nuestros mutualistas, ¿no? Con lo cual estoy a medio camino entre el mundo asegurador y el financiero. Y me estresa mucho, os lo reconozco, el intentar entender con quién me están comparando mis mutualistas para de alguna manera ser capaz de ofrecer el mejor servicio posible. Entonces, cuando yo les planteaba esto a los señores de Good Rebels, pues me trajeron estas slides que voy a compartir con vosotros y me decían, los clientes normalmente, en base a sus estudios y a su experiencia, nos comparan con unas organizaciones en el entorno offline y con otras organizaciones en el entorno online. Y yo decía, bueno, y si estoy en los dos, me dicen, pues esto, que cuando tienen una experiencia contigo en el entorno offline, están comparándote con unas marcas y cuando están teniendo una experiencia contigo en el entorno online, están comparándote con otras marcas. Y esto es lo que salía. Me decía, pues en el entorno offline, seguramente tú que eres una compañía aseguradora, pues la experiencia del cliente, el mutualista de la mutualidad de la abogacía, pues se estará comparando en un entorno offline pues con experiencias que haya podido tener con alguna de estas compañías. Como yo os decía que estamos a medio camino entre las compañías aseguradoras y financieras, pues podríamos poner aquí también los logos de algunos bancos, ¿no? Esta sería un poco el contexto en el que nos están viendo. Dicen, sin embargo, cuando vamos al entorno online, ya no te están comparando con la experiencia online que pueden tener con Mafre o con Seguros o con Zurich o incluso con el BBVA o el Santander. No, con lo que te están comparando es con las marcas que están dando una excelente experiencia de cliente, porque ya nos hemos acostumbrado, lógicamente, a tener ese servicio rápido, fácil y resuelto que os decía al principio de esta intervención. Y la gente, los consumidores, los clientes entre los que nos encontramos, no podemos entender que si Netflix es capaz de ofrecerte algo tan complejo desde un punto de vista tecnológico como prácticamente cualquier película a la carta y de una manera inmediata solo apretando un botoncito, ¿por qué nuestros servicios que son radicalmente más sencillos no somos capaces de ofrecerlo de esta manera? O si nos queremos ir a un modelo de negocio donde la logística tiene un peso espectacular, pues no se entiende que Amazon sea capaz de traerte en un plazo muy razonable y además cumpliendo casi siempre con el plazo que ha establecido cualquier tipo de producto y sin embargo nosotros como compañía pues no seamos capaces de hacer lo propio. Por tanto, nos están comparando con estas marcas. El otro día en nuestro consejo de administración alguien me decía, bueno, no es justo. Digo, bueno, pues efectivamente no es justo, pero esto es así. Te lo compro, tienes razón, no es justo. Pero bueno, pues esto es en el terreno en el que tenemos que competir. Así que imaginaos lo que esto supone para una compañía como Mutualidad de la Abogacía, con nuestra modestia, saber que estamos compitiendo con estas 4 marcas. Pues os traslado, perdonadme que os lo diga así de transparentemente, pero os traslado perdonad la expresión, marrón a la mesa de vuestro despacho, ¿no? Es que os pasa exactamente lo mismo a vosotros. Esto no nos ocurre solo a las compañías que nos dedicamos al entorno asegurador o financiero. Bueno, en resumen, y con esto termino, pues 5 mensajes clave que me gustaría trasladaros y que si alguno de ellos de verdad os inspira y os mueve a tomar alguna decisión en esta línea, pues vamos, la inversión de este tiempo y de esta charla habrá sido francamente interesante. Lo primero es que la experiencia de cliente es más importante que nunca. Ya os lo decía, ya no hay nada que aporte más valor en términos de propensión a la compra y en términos de diferenciación de nuestro posicionamiento de marca que la experiencia de cliente.
Segundo, la experiencia de cliente es el nuevo marketing. Si tenéis dificultades en algún momento para bueno, impulsar el discurso de la experiencia del cliente, yo lo que os puedo decir es que yo he llegado a este convencimiento desde mi responsabilidad, entre otras áreas del marketing, y he llegado a la conclusión de que donde tengo que poner el esfuerzo de mi compañía es en mejorar precisamente la experiencia del cliente, porque así lo que tendré es mayores niveles de recomendación y realmente el esfuerzo comercial será menor. En tercer lugar, una excelente experiencia de cliente no ocurre de forma espontánea, se planifica. Este es un tema en el que debatimos mucho, en el que utilizamos mucho tiempo en decir lo importante que es el cliente y muy poco en ponernos a trabajar, en planificarlo, en medirlo y hacer un seguimiento. Por tanto, importante, fundamental. Si en vuestras organizaciones no tenéis un responsable de experiencia de cliente, quick win, poner a un responsable de experiencia de cliente. No digo que se tenga que dedicar full time a este tema, porque probablemente a lo mejor la organización no se lo puede permitir. Digo que alguien por lo menos le ponga el foco, que alguien se ponga a planificar este tema, que alguien haga el seguimiento de este tema y que os lo reporte y vosotros involucraros de manera directa. Cuarto punto, los mejores embajadores son siempre tus empleados, siempre, sin excepciones, sin duda. Los empleados por delante, pero no los empleados por delante por una cultura paternalista de que es que qué buenos somos, que cuidamos de nuestra gente, que también tenemos que cuidar de nuestra gente. Es que creo que era el amigo Richard Branson que decía en aquella frase mítica que mejor ocúpate de tus empleados, porque si tienes unos empleados contentos, normalmente ellos se ocuparán de tus clientes. Bueno, la vida luego no es así de sencilla. Estas grandes frases pues nos sirven de inspiración y no siempre luego se ajustan 100% a la realidad. Pero tiendo a estar bastante de acuerdo con esa frase de Richard Branson. Si tú tienes a tus empleados no solo contentos, sino motivados, formados y evangelizados en este ámbito, seguro que todo va a funcionar mucho mejor. Y luego, pues desde luego, por si a alguien le quedaba alguna duda, pues desde luego aprendizaje post-COVID, hay que acelerar la transformación digital. Si no lo has hecho, pues desde luego ya vas muy tarde y es posible que pierdas la poca o mucha ventaja competitiva que pudieras tener hasta ahora. Y voy a terminar con esta frase, otra frase de otro grande, ¿no? Del mundo de la experiencia del cliente, que es Jeff Bezos. Más allá de que nos caiga mejor este señor, nos caiga peor, en fin, quedémonos con esta frase, ¿no? Decía que antiguamente las organizaciones dedicaban el 30% de su tiempo a crear un buen servicio y un 70% a contarle al mundo lo bueno que era el servicio. Lo que dice es que en el nuevo mundo, no sabemos muy bien a qué se refiere con el nuevo mundo, pero vamos a pensar que es este en el que estamos en este momento, hay que hacer más bien al contrario. Y esto tiene su guasa, que lo diga alguien como yo en este caso, que viene del mundo del marketing y de la comunicación, que se ha pasado la vida precisamente en el lado del contarle al mundo lo buenos que somos. Bueno, pues os aseguro que hace mucho más por nuestra marca el tener un excelente servicio, una excelente experiencia de cliente, que tener un excelente departamento de comunicación o de marketing. Y con esto pues termino esta intervención. Se me ha ido 5 minutitos más de lo que tenía previsto, pero es que este tema me gusta tanto que no puedo evitar pararme un poquito en algunas cosas. Así que, pues, si os parece, encantadísimo de abrirnos al debate, si os apetece, claro. Sí, José María, muchísimas gracias como siempre. La verdad es que da gusto escucharte de buena mañana, súper inspirador y bueno, ya sabes que también soy una fanática del tema de experiencia del cliente. Sí, Me gusta muchísimo